a todos, ¿cómo están, chicos? Morning. Good morning, teacher. Muy bien, vamos a Good comenzar. morning, teacher. Good morning, everyone. Glad to be here with you. Yes. Hello, teacher. Good morning. Hello. Hello, good morning, everyone. Good morning. Hey, good morning. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Voy a compartirles el libro. Ok, one second. Segundito mientras lo hago. All right, book number 3. And hopefully we'll be ready. All right, here we go. Ok, muy bien, entonces estamos aquí ya viendo el libro. ¿Me confirman? Si lo están viendo, por favor. Sí, sí se ve. That's good, muy bien. Entonces estábamos viendo, en nuestra clase anterior estábamos viendo vocabulario específico al tema de environmental contamination, contaminación ambiental, and also specifically things related to waste. Estábamos aprendiendo sobre waste, que significa residuos. Okay, so here we have also some information about a political candidate, un candidato político. Aprendimos, por ejemplo, vote, que significa votar. Vote for a better city. Vota por una mejor ciudad. Ok, y recuerden que, como les decía, hay mucha discreción al momento de poner algún advertisement relacionado con política. En Estados Unidos no es tan escandaloso. En otros países hay veces uno no sabe ni quiénes son los candidatos. So vote for Grace Medina for City Council. Y primero hay que saber ciertas cosas, ¿no? Cuando uno quiere decir en inglés alcalde, ¿han visto cómo se dice la palabra alcalde en inglés? A ver, pueden buscarla, los que tengan acceso a internet pueden buscarla rápidamente, cómo sería la palabra alcalde en inglés. Mayor. All right. Se escribe así, pero esta palabra tiene una pronunciación diferente a cómo se escribe. Generalmente no se pronuncia mayor, se pronuncia mayor. Mayor. Realmente se pronuncia mayor, no se dice mayor. La palabra que suena más parecida a la palabra major es en sí esta palabra major. Major es como una especialización, major. Pero la de acá pronunciamos en inglés mayor, the mayor. ¿Okay? Entonces, así es como decimos en inglés, ¿cómo es? Alcalde. Entonces decimos the mayor of the city. Y muchas veces también lo que es muy común escuchar en inglés es la palabra deputy. Deputy. Si dicen, por ejemplo, deputy mayor, el deputy es el equivalente a cuando en español decimos vice. Entonces, esto, deputy mayor sería como decir vicealcalde. Deputy. Entonces, cuando ustedes vean que dicen deputy president, bueno, no, con vicepresidente se dice vice president, pero en otras instancias, cuando se dice deputy, por ejemplo, deputy officer, el viceoficial, entonces deputy es como que va después del principal, para que cuando vean la palabra
deputy, sepan a qué se refiere. Deputy. Y cuando uno quiere decir municipalidad, que me resulta interesante ver cómo para nosotros la palabra municipio, para los manavitas, no sé si para todos los ecuatorianos, municipio, para nosotros municipio es un edificio donde trabaja el alcalde. El municipio para nosotros es el edificio donde trabaja el alcalde. Pero en otros lugares la palabra municipio en español es como decir el cantón. Municipio en muchos lugares es como decir el cantón. Nosotros, para decir el cantón, muchas veces decimos municipalidad. La municipalidad de Bolívar. Pero cuando decimos municipio para un ecuatoriano es el edificio. Vamos al municipio. ¿Dónde queda el banco? Ahí al lado del municipio. En inglés, esa expresión que utilizamos como municipio, pero el edificio, no el territorio, sino el edificio. Si ustedes van a una ciudad, a un pueblo, en Estados Unidos se dice el City Hall. City Hall. Y cuando uno dice City Hall en inglés, lo que está diciendo es el salón de la ciudad. Hall de salón. Entonces, ¿cómo le llaman los gringos a su municipio? El salón de la ciudad. City Hall. The City Hall. Este es el edificio. Y cuando se trata de territorio, los territorios primero tenemos states, son los estados, y los estados generalmente se dividen por counties, county, condado que se le llama. ¿Y qué es un county? Un county es una división territorial, ¿no? Pero hay una diferencia. Nosotros generalmente tenemos una división territorial que es cantón. En Estados Unidos no existe provincia. La provincia es el equivalente como decir state, los estados, los 50 estados. Pero hay un asunto que en español cuando decimos la palabra cantón, el cantón contiene la ciudad, que es como el epicentro de donde ocurre toda la parte administrativa. Por ejemplo, Calceta y luego todo el cantón es el territorio, inclusive la parte rural. Sin embargo, algo que es interesante en Estados Unidos es que una ciudad, digamos que aquí hay una ciudad, con sus edificios y todo, una parte de la ciudad puede estar en un condado, en un county, y otra parte puede estar en otro county. Nosotros, yo creo que en Ecuador no tenemos así como que diga, una parte de la ciudad es un cantón y otra parte de la ciudad es otro cantón. Porque toda la ciudad está contenida en un cantón. Pero es muy común que una ciudad esté en el medio de 2 o 3 condados, county. Porque cuando hicieron los condados, las ciudades eran pequeñas, estaban tal vez por acá nomás parte de un solo condado. Pero con el tiempo fueron creciendo y ya no dijeron hasta aquí nomás lleguemos, porque hasta aquí llega el límite, ¿no? Crecieron y las ciudades se hicieron de varios condados. Inclusive hay una ciudad que se llama Kansas City, que tiene dos partes. Kansas City, que es del estado de Kansas, y Kansas City del estado de Missouri. Y lo interesante es que uno pasa un puente, después de pasar el puente, ya es por acá es Missouri, sería más al norte, y por acá queda Kansas City, Kansas. Entonces la parte de Kansas City, Kansas es la parte más sencilla, como más pobre. Y la parte de Kansas City, Missouri, que es donde se va a jugar el mundial, es la parte donde están los edificios, la parte pelucona. Pero esta ciudad está en 2 estados, pero tiene una división en este caso que es un río, pero la ciudad existe en 2 estados. Entonces cuando dicen que un partido va a ser en Kansas City, se refieren a Kansas City, Missouri, que es la parte más grande, más bonita, porque la parte de Kansas City, Kansas, no es tan bonita, no es tan agradable, lamentablemente. Entonces, esto no tenemos nosotros, creo que nosotros estas particularidades no las tenemos. Entonces, en otros países existe esto de que inclusive una calle
Dice, de este lado de la calle, hay lugares donde es interesante, en Europa pasa bastante esto, donde dice, de este lado de la casa es un país, y de este otro lado de la casa es otro país. Entonces, la línea pasa por el medio de la casa. No tenemos esto, no es muy común para nosotros, pero existen este tipo de cosas. All right, so have you noticed these problems in our city? Ya aprendimos que fresh water. ¿Qué significaba fresh water, muchachos? Fresh water. Agua dulce. Agua dulce, fresh water supply. Our fresh water supply is being contaminated. Contaminated. Cuando hablamos de contaminación, sobre todo cuando es contaminación atmosférica del aire, en inglés se dice mucho la palabra pollution. Pollution. Contaminación de aire se dice air pollution. Air pollution. Pero cuando es contaminación de agua, puede ser water pollution, pero generalmente también se dice water contamination. Water contamination. Contamination. Water contamination. Entonces, y si digo que algo está contaminado, se dice contaminate. Al igual que en español, la palabra contaminated significa contaminado, alterado. Por ejemplo, si yo digo, uy, esta bebida ya está contaminada, le han puesto aquí unos químicos, se dice contaminated, alterada su fórmula original. It's contaminated. It's no longer the same thing. So our fresh water supply is being contaminated by toxic chemicals, químicos tóxicos. Y los químicos tóxicos, ustedes saben que they can go into the soil and they can reach the underground water. Pueden alcanzar el agua subterránea. Underground significa subterráneo. Underground water. La contaminación es real. Y sobre todo en países grandes, donde utilizan muchos químicos en la agricultura, es un problema enorme. Entonces, generalmente en estos países hay gente que dice, no, yo como con confianza, porque estoy en Estados Unidos, aquí no hay problema. Pero Estados Unidos, cuando uno va al supermercado, es uno de los lugares donde es más peligroso comprar, por ejemplo, carne, pollo, por la cantidad de químicos que les ponen para que se mantengan y duren y se mantengan con buen aspecto en los supermercados. Entonces uno piensa, como estoy en Estados Unidos, estoy segurísimo, pero nosotros estamos más seguros. No hay nada más seguro que ir al campo y comprarle a una señora, decirle, señora, véndame una gallina criolla. Una gallina de esas que le hacemos mala cara porque come gusanitos, pero los gusanitos son algo orgánico. Pero decimos, no, a mí me da cosa gallina que come bichos. Mejor me voy a Estados Unidos y me compro un pollo, pero ese pollo está lleno de químicos dañinos en el procesamiento, no solamente los químicos al momento de darle la comida al animal y todo esto, que eso es una parte, pero hay químicos que son añadidos al momento de procesar la carne, y esos químicos son muy dañinos, muy cancerígenos. Entonces, si usted quiere darse una buena vida en Estados Unidos y quiere no comer químicos, te dice, no, yo no voy a comer químicos, es carísimo. Por ejemplo, si usted dice un pollo normal, sin químico, dos pechugas, algo así, ¿cuánto cuesta? $10. La que no tiene químico, la que tiene químico, $10, la que compra todo el mundo. Pero quiero comprar una que diga orgánico y que esté certificada y que diga que es lo mejor, que es como el equivalente a la gallinita criolla, y por una pechuga tal vez cuánto cuesta. Tú te vas a un lugar donde te certifican todo eso, $18. Entonces, muchas veces es como el doble. Si quieres comer algo orgánico, tienes que pagar el doble, que es lo normal, ¿no? Pero en cambio acá nosotros es como al revés. Bueno, no tanto al revés, porque las gallinas criollas son un poco caras, pero acá igual no sentimos ese golpe. Entonces vivimos en un lugar donde comer sano. Yo en Manabí, con mi familia tenemos una finca, y comer sano es como que fuera gratis. Voy a la finca, voy al árbol de limón, cojo limones que no han sido fumigados ni nada, limpios. Queremos comer una gallina, cogemos de ahí del patio una gallina. Entonces es más fácil la vida y tenemos menos riesgos.
Entonces, our freshwater supply is being contaminated by toxic chemicals. No olviden, no se dice chemicals, sino chemicals. CH aquí como una K. The roads, las vías. Las vías se dice en inglés, the roads. The roads aren't being repaired. Repair significa reparar. Cuando hay huecos en la vía, huecos se les dice pothole. Pothole. Pothole son huecos. Entonces, los huecos para nosotros son el pan de cada día, ¿no? Muchos accidentes ocurren porque alguien va manejando muy rápido y de repente un hueco y quiere esquivarlo, se viró el carro. Potholes. So the roads aren't being repaired due to a lack of funding. La palabra funding es, ¿qué significa funding? A ver, para los que vieron en la clase anterior, ¿qué es funding? We need funding. Si yo digo we need funding, ¿qué quiero decir aquí? We need funding. ¿Qué significa esto? We need funding. Necesitamos recursos o fondos. Recursos. Sí, funding es financiamiento, recursos. We need funding. Our community center has been closed because of high, y aquí viene esta palabra que también la vimos en la clase anterior. Maintenance, o ¿cómo la dicen los gringos? Maintenance. High maintenance costs. Entonces, si quiere pronunciarla más como un norteamericano, diga maintenance. Maintenance costs. Our city streets are being damaged as a result of heavy traffic. Heavy es pesado, que es muy frecuente el tráfico, heavy traffic. Many public parks have been lost through overbuilding. Ahora, cuando uno habla de parques públicos, los parques públicos en países como Estados Unidos son diferentes a nuestros parques públicos. En inglés dicen public park, es diferente. ¿Cómo son nuestros parques públicos? Dentro de la arquitectura urbana que tenemos nosotros en nuestras ciudades, hay un patrón que se repite y es un patrón muy común. Una iglesia católica y enfrente de la iglesia católica un parque. Tradicionalmente así es, ¿no? Y cuando decimos parque, ¿qué nos imaginamos? Los árboles enfrente ahí de la iglesia, y esto es porque como hemos vivido muy apegado a la religión, la parte del parque es el lugar donde la gente se reúne antes de ir a la iglesia. Aquí es donde se reúnen, llegan a las 8 de la mañana, a uno comienza la misa, vamos a comernos algo por aquí, vamos a sentarnos, hay un asiento. Cuando hablamos de parques públicos, esto es lo que viene a nuestra mente. Este es un parque público. Arbolito, un asiento, un señor vendiendo canguil por aquí, ok, un caminito. Es un parque público para nosotros. Dentro de nuestro razonamiento pensamos en esto. ¿Qué es un parque público en Estados Unidos? No es esto. Puede existir esto en algunos pueblos, ¿no? Pero no es esto. Un problema, ¿no? ¿Ah? ¿Es un problema en Estados Unidos? No. Lo que quiero decir es la diferencia en la arquitectura, de qué visualizamos nosotros cuando vemos un parque público. ¿Qué es un parque público en Estados Unidos? Un lugar que queda más lejos, más remoto, ya muy grande, muy extenso, y ahí dentro de eso hay trails, hay caminos, donde la gente va a recorrer, pero no sé si han visto ustedes en las películas cuando dicen, por ejemplo, una chica desapareció en uno de estos lugares, nunca la encontraron, y después de cierto tiempo encuentran sus restos por ahí enterrados en alguna parte, y es porque los parques públicos son lugares así solitarios que hay que manejar cierto tiempo para llegar allí, pero se usan generalmente para que la gente haga un picnic, para que la gente corra, ande en bicicleta. Bueno, en algunos lugares son solo peatonales, pero para que anden allí. Y no están conectados como los nuestros, que están conectados a una iglesia y que son urbanos. Los parques públicos generalmente en Estados Unidos no son urbanos, quedan fuera de la zona urbana. Y esta es la particularidad, ¿no? Entonces, cuando digan parque público, public park, piensen en esto. Piensen en esos lugares como que hemos visto en las películas donde la gente va a correr y que desaparecen ahí
y solitarios, ¿no? En cambio los nuestros, parque urbano enfrente de una iglesia, son diferentes. Las palabras pueden ser las mismas, parque público, public park, pero el concepto es diferente en Latinoamérica y en otros países. Okay, so our community center has been closed because of high maintenance costs. Our city streets are being damaged as a result of heavy traffic. Many public parks have been lost through overbuilding. Overbuilding significa sobreconstrucción. Overbuilding es sobreconstrucción. Cuando vean ustedes una palabra que lleve over, quiere decir que se está haciendo más de la cuenta. Si yo digo, por ejemplo, overfishing, quiere decir que estoy pescando más de la cuenta. Como decir, sobrepesca, overfishing. Si yo digo, por ejemplo, ya está overbuilding, inclusive para algo del día a día, si yo digo oversleep es dormir más de la cuenta. Te acostás a las 10 de la mañana, de la noche y te levantas a las 12, el día domingo, tú estás oversleeping, estás durmiendo más de la cuenta, oversleeping. Entonces, si yo estoy comiendo más de la cuenta, overeating. Nosotros en español decimos más de la cuenta. Casi no decimos, cuando hablamos formalmente, sí decimos la palabra sobre, pero cuando hablamos en el día a día no decimos sobre. No escucho a una mamá decir, mijo, usted está sobrecomiendo, sino que decimos, mijo, usted está comiendo mucho está comiendo. Dígalo en inglés, overeating, you are overeating. Entonces, cuando un verbo se hace más de la cuenta, en inglés se dice over antes del verbo. Por ejemplo, tú estás como loco, uno dice, estás reaccionando muy mal. You are overreacting. Overreacting quiere decir que estoy reaccionando más de la cuenta. Overreacting. Entonces, cada vez, les repito, que un verbo se hace más de la cuenta, se le pone over. You are overreacting. Ok, y acá dice overbuilding. Low income families. Income, la palabra income significa ingreso, income. Entonces, si uno tiene dos ingresos, uno dice, I have two incomes. Dentro del mundo de los ingresos hay algo que se llama passive income, ingreso pasivo, passive income. Es cuando tú ganas dinero por algo que no tienes que trabajar directamente, ya lo trabajaste, ya trabajó tu abuelo y tú recibes las ganancias sin hacer nada prácticamente. Eso es passive income. Es como cuando dicen, mi abuelo le dejó a mi papá 50 hoteles y ya mi papá me dijo que yo lo administrara, que no es tan pasivo, digamos, ¿no? Hay otras formas pasivas. Pero yo contraté ahí a un gerente, es de confianza, le pago tanto y me llegan todos los meses, por ejemplo, que digan, me llegan 500,000 al mes de todos mis hoteles. Entonces eso se dice passive income, ingreso pasivo, passive income. Y también está el active income, que es cuando usted trabaja, usted la suda para poder recibir el ingreso. Eso se llama active income. Entonces, income es ingreso que entra, por eso se dice income. Si saliera, se dice outcome. Pero la palabra outcome tiene otro significado también, que es como el futuro, el porvenir. All right, so income. Low income families, familias de bajos recursos, low income families are being displaced from their homes due to high rental prices. Esto es uno de los problemas que existen mucho en Estados Unidos, que es la renta. Ahora, a mí me parece interesante ver cómo los expertos en finanzas en los Estados Unidos recomiendan que la renta que una persona paga esté entre el 25 y el 30% de sus ingresos mensuales. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo, si una persona gana, digamos que una persona gana $3,000 al mes, idealmente esa persona no debería gastar más de $900
debería gastar más de $900 al mes en su renta. Pero esto no se cumple, porque muchas personas que ganan solamente $3,000, lamentablemente tienen que pagar a veces renta de esto, de 1.900. Entonces estamos hablando que está pagando más del 50% o un 60% en renta. Y más todas las deducciones y todo. Hay gente que vive o trabaja para pagar la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema, por un lado, los que tienen plata dicen, no, tú tienes un problema de ingreso, no un problema de renta, ganas un poco, trabajas más o haz algo distinto. Porque estos 1.900, si ganara ya 6.000, ya no es mucho, ¿no? Pero hay gente que gana inclusive, gente que trabaja en lugares, en cosas muy sencillas que ganan esto y que trabajan para la renta. Entonces, la renta es un problema enorme y eso en inglés se dice high rent prices o rental prices. ¿Cómo decir rental prices? ¿Y por qué viene todo esto? Esto viene ya, desde este año está cambiando mucho. Esto viene porque hay compañías, una de ellas es, por ejemplo, BlackRock. Hay compañías que en las últimas décadas se dedicaron a comprar casas unifamiliares. Entonces las compañías dijeron, oye, están bonitas, ¿cuánto valen estas casas? Valen 250,000. Y empezaron a comprar muchas casas unifamiliares. Y una vez que compraron barrios enteros, como que compraron 500 casas, por ejemplo, ya dijeron, no, ya esta casa ya no vale 250,000, ya esta casa ya vale 500,000. Se sobrevaloró el barrio, y como se sobrevaloró el barrio, ya ellos pueden cobrar más en la renta. Y ya la gente no le queda más, los que quieran vivir en ese barrio, no les queda más que pagar más en la renta. Entonces, de esta manera manipulan los precios de la renta, comprando viviendas, aumentando los precios, y la gente tiene que pagar más renta. Entonces, desde el año anterior, o este año, si no me equivoco, ya las compañías como BlackRock tienen más restricciones al momento de comprar viviendas unifamiliares para evitar que exista este incremento de la renta. Pero no, este es un factor de tantos factores. Hay muchísimos factores. Y un factor también es que para mucha gente la vivienda en Estados Unidos es el activo máximo que adquieren toda su vida. La vivienda es como la alcancía de toda la vida. Ahí va toda la plata de toda la vida. Es un ahorro forzado. Porque hay gente que si no compra una casa nunca tiene nada. Igual en nuestro país. Entonces la vivienda es el máximo activo. Y como es el máximo activo, todos quieren sacar el máximo provecho de la vivienda. Y todos protegen esta inversión a como dé lugar, ¿no? Para nosotros, la vivienda en algunos casos puede ser un activo también grande. Pero nosotros a veces pensamos, por ejemplo, en fincas, y la vivienda nomás una parte de eso. Podemos tener una finca grande y la vivienda no vale mucho, pero la finca es la que vale más. Entonces no le metemos mucho empeño en la vivienda como tal. Entonces eso también, esta percepción de que la vivienda es lo máximo, genera también muchas veces estas situaciones en las que la renta es muy cara. Este es otro factor. Y otro factor también, muy interesante, es que a diferencia de nosotros podemos construir casas en cualquier parte. Entonces, si nosotros tenemos un solar y aquí vive la mamá con el papá, y si el hijo sale un poco no tan exitoso, la mamá le dice, mijo, cójase este solarcito de acá, pues hágase la casita acá. Y viene una casa acá. Luego ya la viejita está bien viejita, dice al nieto, al hijo de este que no salió tan exitoso, mijo, cójase este solarcito y hágase una casita acá también. Hasta que después esto se hace el barrio familiar. El barrio de toda la familia, casas, casitas por todas partes, casas en todas partes. Podemos hacer esto nosotros. Por eso nuestras viviendas no suben de precio, porque podemos llenar, inclusive ya cuando ven bien viejito, dice, tumbemos esto y hagamos acá un piso al río.
y así metemos casas en cualquier parte. Pero en las zonas de viviendas unifamiliares, en países desarrollados, no pueden hacer esto. Hay lugares, barrios de mucho dinero, donde dicen las leyes o los estatutos en estos barrios, tiene que estar la casa y aquí tiene que estar un ambiente abierto de tantos acres. Entre más pelucón es el barrio, más espacio tienen las casas, más lejanas están. Si usted ve una casa unidita, quiere decir que el barrio es más sencillo. Pero los barrios pelucones los barrios de gente rica tienen espacios muy grandes. Y estos espacios no puede alguien, por más que quiera a su hijo, no puede decirle, hágase una casita ahí mismo. Y esto hace que las casas sean escasas. No puede construir casas en todos los lugares. Entonces, como son escasas, aumentan los precios. Y todas estas políticas relacionadas con la vivienda están creadas para proteger la inversión. La misma gente que vive en esos barrios dice, no, que se mantenga así, para que mi casa siga valiendo más. Porque si cambian esto, ya la casa ya no vale más. Y hay algo interesante, inclusive en un barrio de gente con plata, la gente que tiene plata en Estados Unidos no quiere que en sus barrios pasen los buses. Para nosotros lo mejor, uno dice, cuando va a vender un terreno, uno dice, oiga, y no se preocupe que por aquí pasa la San Cristóbal, aquí al ladito pasa la camioneta. Y vendemos eso como algo, un plus. Cómprame porque aquí la parada de bus queda en la esquina. Pero la gente que tiene plata no quiere buses. ¿Por qué no quiere buses en países como Estados Unidos? Porque si pasan los buses, eso quiere decir que alguien secretamente puede vender, no, más que vender, puede subalquilar a migrantes pobres y dice, yo aquí tengo 5 cuartos, cada uno que me pague $1,000, esto hace mucho la gente, cada uno que me pague $1,000 y como pasan los buses, los migrantes que no tienen carro, pueden tomar los buses aquí. Y con el tiempo este barrio se convierte en barrio de migrantes. Y a los gringos no les gusta que su propiedad esté en un barrio de migrantes, porque viven 6, 7 personas en una casa y eso devalúa el precio, devalúa la percepción del precio de las casas. Entonces ellos dicen, no queremos que haya buses, no queremos que gente pobre viva aquí, porque los buses son para gente pobre. Entonces vamos a votar para que no vengan buses aquí, para que nuestras casas sigan siendo para gente pobre. Entonces ese es otro factor. También hay un montón de factores que puedo seguirles nombrando, pero todos estos factores hacen que las casas sean caras en Estados Unidos. Low-income families are being displaced from their homes due to high rental prices. Entonces, esta dinámica no existe en nuestros países, ¿no? Es común que una mamá diga, hijo, ella tiene 40 años, ya consiga su mujer. Arriba en la terraza le doy en la terraza para que haga un apartamento allá. Ya mami, qué bueno que me voy a independizar. Independizar, pero a la mamá le sigue pasando por ahí el caldito de gallina. Ok, any questions? Preguntas, chicos, any questions? ¿Una pregunta? ¿Ya entienden ahora, ya está comprensible por qué las rentas son caras en Estados Unidos? Les pregunto, ¿o estoy solo aquí yo? Yes, teacher, yes. Ok, entonces, miren lo que pasa en Ecuador, ¿no? En Calceta. Digamos que un profesor de la SPAN en Calceta gana $2,000 al mes. Y ese profesor arrienda un lugar que le cobran $200. Esto, un gringo lo vería como un paraíso, porque 200 de 2,000 es el 10%. Entonces, que tú pagues 10% en renta es un paraíso. Mientras que mucha gente en Estados Unidos tiene que pagar 50% en renta. Entonces, no es cuánto ganes, es cuánto te quede. Lo más importante en la ecuación no es cuánto ganes, sino cuánto te quede después de gastar en vivir, ¿no? Ok, so grammar focus. Passive with prepositions, el modo pasivo. Passive. Esto quiero que lo comprendan porque cuando estamos escribiendo un artículo científico utilizamos el modo pasivo.
Aquí dice, our water supply is being contaminated. Utilizamos el modo pasivo. ¿Qué quiere decir el modo pasivo? Que el autor, o no importa, o es un autor colectivo. O es un autor colectivo. ¿Ok? Hay cosas que tienen autores colectivos. Por ejemplo, la contaminación. La vemos como algo que es originado por todos, no por una persona específicamente, por todos. Como es algo ocasionado por todos, utilizamos el modo pasivo. Decimos, our water supply is being contaminated. Cuando un autor resalta por encima de otro, se utiliza el modo activo. Digamos que hay una compañía que es la que más contamina. Y ahí ya digo, por ejemplo, yo digo, Mr. Jorge's Tuna Company. La compañía de atún de Mr. Jorge's Tuna Company. Ahí puedo decir, is contaminating our water supply. Cuando hay un autor que resalta la compañía de atún del profesor Jorge, Mr. Jorge's Tuna Company is contaminating our water supply. Utilizamos el modo activo de la oración. ¿Qué significa el modo activo? El modo activo no es nada más que la oración tiene un sujeto. Y recuerden, en una oración el sujeto es el que actúa. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que actúa? Mr. Jorge's Tuna Company. ¿Cuál es el culpable acá? No hay culpable. Todos somos culpables. Our water supply is being contaminated. ¿Quién es el culpable acá? Mr. Jorge's Tuna Company is contaminating our water supply. Ahora, en el mundo académico, utilizamos el modo pasivo. En el mundo legal se utiliza el modo pasivo. ¿Por qué? Porque hay muchas implicaciones si tú utilizas el modo activo. No sé si han visto ustedes cuando dicen, por ejemplo, inclusive ponen palabras como presunto, presuntamente, para ablandar la cosa. Por ejemplo, dicen joven presuntamente involucrado. Esto lo dicen como para no meterse en problemas legales. Presuntamente implica mucho, quiere decir, no está comprobado, hay sospechas, presuntamente. Muchos podemos ser catalogados como presuntamente culpables. Aunque la ley dice que somos inocentes hasta que se denomine la culpabilidad. Pero presuntamente es como que dice, hay una posibilidad, presuntamente. Entonces, en el mundo académico yo no puedo culpar, no puedo escribir un paper diciendo la compañía de Jorge Tuna contamina los ríos. Porque si la compañía Jorge Tuna lee mi paper y dice, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal diciéndome? Estos son infamias. Me retiran el paper o me mandan a aniquilar o quién sabe qué me mandan a hacer. Entonces, cuando tú escribes algo académico, tienes que escribir en modo pasivo, como que no hay autor, no sabemos quién lo hizo. Y eso es lo que dice aquí. Our water supply is being contaminated. Nuestro suministro de agua está siendo contaminado. Dice el por, pero no dice el quién. Our water supply is being contaminated by toxic chemicals. ¿Quién se ofende aquí? Nadie. Si no hay autor, nadie se ofende. Si somos todos culpables, nadie se ofende. Si uno resalta como culpable, ese se ofende. Our water supply is being contaminated by toxic chemicals. Our city streets are being damaged. Nuestras ciudades, nuestras calles en las ciudades están siendo dañadas. ¿Quién? ¿Será la volqueta de Mr. Jorge? No. As a result of heavy traffic. No me ofendo porque no me nombran aquí. The roads aren't being repaired due to a lack of funding. ¿Nombran al gobierno? No nombran al gobierno. Dice falta de funding, de dinero, de plata. Pero no dicen quién. En cambio nosotros, cuando hablamos en el día a día, sí ponemos culpables. Decimos, el concejal, el alcalde que no hizo esto, él dice quién que no hizo esto.
Él es el culpable. Nosotros amamos en nuestras conversaciones diarias poner culpable, pero en los escritos académicos, científicos, es muy delicado poner culpable. Se puede poner culpables colectivos, como cuando uno dice la industria pesquera. ¿Cuántas industrias no hay? ¿No? 500 fábricas. Si se ofenden todos ya no hay problema. Pero no puedo decir la industria de Mr. Jorge. Esa es una acusación que es muy delicada. Entonces, autores colectivos grandes pueden haber, pero específicos no se usa generalmente en investigación. Nunca lo hagan. Cuando escriban una tesis, nunca digan el agua está siendo contaminada por la compañía tal. Nunca lo hagan. Pueden nombrar sectores, ¿sí? Por el sector pesquero, por el sector del procesamiento de atún, pero no decir la compañía. Our water supply is being contaminated by toxic chemicals. The roads aren't being repaired due to a lack of funding. Y ahora acá digo, our community center has been closed. Nuestro centro comunitario, our community center has been closed because of high costs, por costos altos. Many public parks have been lost through overbuilding. Entonces yo quiero que ustedes hagan algo. Quiero que nombren problemas en sus, sobre todo problemas ambientales, en su ciudad, y quiero que lo hagan de una manera pasiva, sin decir culpable. Entonces cada uno va a nombrar un problema y en unos minutos me lo va a decir. Me dice, Mr. Ceballos, y ahí el problema que hay. Pero no digan culpable. Por ahora vamos a quedarnos solo en qué es el problema. El problema existe sin culpable. ¿Ok? Take a few minutes, tómense unos minutos y ya me dicen lo que han escrito.
Guayaquil incredible pollution is caused no real awareness of their actions is shown by the average citizen, 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 by the average citizen, and the problem is not addressed, 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 addressed in a definite in a definitive in a definite way by the local government and authorities and authorities and authorities. Hello, hello. Teacher, ¿puedo decir la mía? Alright, yeah, puede decirla. Comience. Please listen my English homework. Tell me if true it's a good or bad pronunciation. Here we go. In Guayaquil, incredible pollution is caused not real awareness of their action is shown by the average citizens, and the problem is not addressed in a definite way by the local government and authorities. Thank you for sharing your homework with me. Your pronunciation is clear, and I can easily understand your message about pollution in Guayaquil. To make it sound even more natural, you might focus on blending some of the words together and smoothing out the rhythm, especially around phrases like is shown and authorities. Would you like to try reading it again, or should we work on the flow of specific sentences together? Okay, please help me with the how I is the correct pronunciation of authorities. Certainly. Let's break down the word authorities. You can think of it in 4 syllables. Thor-I-Ts. Start with a short sound, then pronounce the Thor with a clear TH sound, like in think, followed by an or. Next is a quick I sound. Finally, end with a soft T's. Let's try saying it together slowly. Thor-I-Ts. How does that feel? Authorities. Authorities. That sounds great. You've got it. Your pronunciation of authorities is very clear now. Would you like to try reading the rest of your homework paragraph again, or is there another word you'd like to work on? Please, definitive. Definitely or definitive. How is the correct? In the context of your homework, the correct word is definitive. You would say in a definitive way, because definitive is an adjective describing the nature of the action. To clarify the difference, definitive means final or conclusive, like a definitive solution, while definitely is an adverb that means certainly or without doubt. Okay, let me see. Awareness. AWARENESS. For awareness, you can break it down into 3 distinct syllables. Awareness. Start with a quick sound, then follow it with where, sounding like the word air. Finally, finish with ness. Let's say it together slowly. Awareness. How does that feel? Awareness. You got it. Your pronunciation of awareness is excellent. It sounds like you're making great progress with your English homework. Okay, next please. Siguiente, por favor. Hay algunos que no han participado todavía. Okay, teacher. In Guayaquil, incredible pollution is caused not real awareness of their action is shown by the average citizen, and the problem is not addressed in a definitive way by the local government and authorities. Yeah, that's true. Así es. Next.
Ok, no tiene más. Vamos a ver aquí algunos problemas que ocurren en muchas partes del mundo. Y yo quiero que ustedes vean las fotos y vean los problemas. Y cuando yo pregunto que this one, esta de aquí, usted me dice number one, number two. Ustedes tienen que poner el número y luego el que quiera participar lee y dice Mr. Ceballos, number one es tal cosa. Ok, tomen otros minutitos para que vean cuál corresponde con cuál y lean. Ya les explico las palabras. Ok, alright, vamos a ver entonces number one, esta de acá, ¿cuál sería? Which one? We got a river. Sería number 3. Okay. The health of people all over the world has been threatened due to water pollution. Yeah, that's right. No olviden que la palabra pollution es contaminación. Podemos decir water contamination o water pollution. So water pollution has threatened the health of people all over the world. Lo puedo decir, the health of people, como dijo la compañera, the health of people all over the world has been threatened due to water pollution. So this is number 3, la 3. Good. What about this one? Esta de acá, we got some fish, tenemos peces allí. There is some contamination. Sería la 6. Dice, beer fish and under marine life are being and during oil spills. Oil spills, yeah. Oil spills son derramamientos de petróleo. Spill es derramar. So oil spills are harming birds, fish, and other marine. Esto se lee marine, no marine, sino marine life. Good. So this one is number 6. What about this picture? Sería la quinta, que es the distractions on ready foreigns is uncertainty, the inscription of plants and wildlife. Ya, podría haberlo dicho utilizando the result of, diciendo, podría decir, the extinction, wait a second. The destruction of rainforests is accelerating the extinction of plants and wildlife.
Entonces yo podría decir, the extinction of plants and wildlife is being accelerated as a result of the destruction of rainforests. Esto ya está bien, pero si quiero decirlo más técnico, cambio el orden. Muy complejo, ¿no? Cambio el orden y pongo as a result of, como resultado de. Ok, picture 4, la foto 4. Esto tiene un nombre. His emissions of carbon dioxide are causing climate change. Ya, high emissions of carbon. No olviden carbon, no carbon, sino carbon. La ON, como les dije en la clase anterior, creo, ON como una especie de E rápida, carbon. Dioxide. Dioxide es dióxido, entonces dióxido de carbono, CO2, CO2, carbon dioxide, are causing climate changes. Ahora, si quiero utilizar by, ¿quién la dice utilizando by? Yo lo invierto aquí. Alguien que la diga utilizando by. Sería como climate change are being caused by high emission of carbon dioxide. Dioxide, yeah. That's right, exactamente. Climate changes are being caused by high emissions of carbon dioxide. Ok, y esta de acá, we got city, a city, tenemos una ciudad aquí, so this is number 2. ¿Quién lee la 2? Our natural resources are being depleted through rapid urbanization. Yeah. Depleting, y acá sería depleted, are being depleted, como lo dijo la compañera, are being depleted through rapid urbanization. Urbanization es urbanización. Y noten que se dice rapid. Rapid urbanization es urbanización, la extensión de la urbanización de manera acelerada. Y deplete, ¿qué cosa significa deplete? Amenorizar. Deplete es hacer que algo sea más pequeño hasta que se termine. Eso es deplete. Ok, and finally, la última, the last one, ¿cómo quedaría? Number 4, esta es la 4. ¿Quién lee la 4? Number 4. The soil and underground water have been contaminated because of livestock farm. Yeah, excellent. Livestock farms son granjas de vacas. Se dice livestock farms. Livestock farms. Ahora, cuando hablamos de granjas así de ganado, es muy distinto, ¿no? Aquí cuando pensamos en ganadería también tenemos problemas porque muchas veces se talan los bosques para poder poner el pasto allí, que es un enorme inconveniente. Genera también muchos inconvenientes, muchos problemas al medio ambiente. Pero en otros lugares inclusive los problemas son a los animales mismos, porque viven confinados, no pueden salir, están confinados. Son animales que solamente toda su vida es para producir. En cambio, acá tenemos problemas ambientales, pero los animales son como un poquito más libres. Las vacas se las deja ahí, hacen lo que quieran, hacen de su vida aparentemente lo que quieran. No pueden salir, pero están libres, están allá. No las ando vigilando. Y eso de alguna manera es menos traumante para los animales. En cambio, miren cómo están estas vacas aquí. Las pobres vacas. Aparte de que ellas están contaminando el ambiente, a ellas también las están maltratando por la forma en la que están viviendo, entre rejas. Entonces, en inglés existe un término para describir cuando los animales no están en las rejas. Se dice en inglés free range. Free range. Y free range significa que el animal anda libre. Y aunque parezca mentira, pero cuando uno va a comprar huevos en Estados Unidos, dice free range chickens. Esto es muy común verlo. Esto es un paso antes. Cuando uno dice orgánico en Estados Unidos, eso tiene que estar certificado. Nosotros aquí escuchamos gente que dice, esto es orgánico, pero lo decimos como dando a entender
esto yo lo sembré y no le pongo nada de orgánico. En la práctica sí, pero el término orgánico, organic en Estados Unidos, quiere decir que está certificado por una organización que certifica a los productos. No basta con que yo diga esto es orgánico, porque yo lo sembré y no lo comí. Porque para que sea orgánico tiene que haber un montón de estudios, ver el suelo si no hay residuos, ver si no hay lugares donde dicen, a ver, ¿será que aquí no le llega ningún pesticida por el aire? Si encuentran pesticidas o restos así, ya no se puede certificar como orgánico. Tiene que estar libre. Entonces, que algo sea orgánico tiene que ser muy caro, porque llegar a esa etiqueta que digo orgánico es duro, es difícil, muy complejo. Entonces, en el caso de los huevos, una alternativa es free range. Free range. Y free range significa que las aves andan caminando como nuestras gallinas criollas que andan por ahí caminando solitas. Hacen de sus vidas, escogen al gallo que quieren, nadie le está poniendo nada. Eso es free range. Y eso ya le aumenta el precio a los huevos. Entonces, lo que me parece a mí triste es que en Manaví hay señoras así ancianitas, no solo en Manaví, en muchas partes de Ecuador, que sacan sus huevitos y muchas veces no se les paga un precio, porque la gente dice, no, pues sí, esos huevos, simplemente ella lo que hace es recogerlos. Pero el valor que le dan a las cosas que son así, free range chickens, en los países donde hay más contaminación, es más grande que el que le damos acá. Inclusive acá mucha gente dice, no, yo huevo criollo yo no como. A mí me gusta el huevo de grano. El huevo criollo, la yema es muy amarilla, no me gusta. Pero es al inverso. En países como Estados Unidos la gente dice, no, este huevo que es así más amarillo y todo, este es el que quiero. ¿Cuánto voy a pagar por cada huevo? 50 centavos por cada huevo más. Porque lo que tiene menos químicos o no tiene químicos, el precio que lo diferencia es enorme. All right, so guys, thank you. Muchas gracias. Thank you. See you next time. Nos vemos la próxima. Take care and God bless you. Thank you, teacher. Thank you, mister. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher.